Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a los profesionales, a los estudiantes, a las autoridades de la universidad. Lo que puede ocurrir es que empiece leyendo y después me apasione y deje la lectura y comience a relatar la experiencia combinada con la investigación. Cuando recibí la invitación para desarrollar una conferencia sobre políticas y estrategias de inclusión educativa en el contexto latinoamericano, en el marco de este seminario, cuyo objetivo es el de generar un escenario de análisis reflexivo acerca de la educación inclusiva como derecho humano y justicia social visualizadas del accionar pedagógico de la escuela dominicana, mi desafío inicial fue el de resolver el dilema entre lo macro, relativo al contexto regional, a las políticas públicas en general y educativas en particular, y lo micro, relativo al foco que debe ponerse en el acto pedagógico, en el accionar pedagógico en el aula. ¿Cómo conciliar estos dos ejes? Es decir, los debates regionales en torno a las políticas educativas que se orientan a promover la igualdad en el derecho a educación para niños y jóvenes, por un lado, y la relación entre docentes y estudiantes al interior de las instituciones educativas, por otro. Todo relato implica una toma de decisiones y dejar muchas cosas afuera. Y tiene este relato como punto de partida el reconocimiento de que las relaciones pedagógicas están atravesadas por múltiples dimensiones. Dimensiones ideológicas, políticas, sociales, económicas, institucionales, psicológicas, instrumentales, que no escapan de las clásicas tensiones entre el universalismo y focalización, entre la mirada sectorial y la mirada integral, entre el corto y largo plazo. ¿Y qué quiero decir con esto? Se suele pensar desde afuera de las instituciones, en muchas oportunidades, que lo que pasa adentro de las aulas es neutral y lo que pasa dentro de las aulas no es neutral. Hay una relación pedagógica fundamentalmente que caracteriza a una relación de tres. ¿Y cuáles son los tres que intervienen en esa relación pedagógica? Está claro que hay dos que están clarísimos. ¿Cuáles son? Los estudiantes, los docentes, y el tercero de la relación es el contenido, es el conocimiento, que marca qué es lo que caracteriza esa relación pedagógica. Bueno, más allá de los aspectos psicológicos que atraviesan los estilos de los docentes, las ganas o las motivaciones o desmotivaciones de los estudiantes, hay algunas cuestiones que tienen que ver con condiciones institucionales que posibilitan o no ese acceso a la educación, esa conexión con el conocimiento. Y por otra parte, el eje del conocimiento tampoco es neutral. Bernstein, un sociólogo de la educación americano, dijo que la forma en que cada sociedad selecciona y organiza el conocimiento que cree que es válido, ¿sí?, establece también las formas de control social de esa sociedad. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos eligiendo para enseñar en las aulas, primero, segundo? No está aislado de decisiones regionales, de decisiones institucionales y de políticas, en este caso, latinoamericanas. Ante la necesidad de responder sin caer en grandes teorías que se alejan de la realidad latinoamericana, pero tampoco en la receta vacía de contenido o en eslogans trillados, hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Hacemos esto, 1, 2, 3, ¿no? Traté de identificar aquellas cuestiones que, para hablar de inclusión educativa, no pueden quedar afuera de las agendas de los estados, ni de las decisiones políticas, y en este sentido, vamos acá,
pensar en las condiciones que facilitan, ahí está, en las condiciones que facilitan o dificultan la igualdad de derechos en educación es un buen punto de partida. Es decir, ¿cuáles son las prioridades de las agendas regionales respecto de la educación latinoamericana? ¿Cuáles son las condiciones que desde las políticas públicas facilitan o dificultan la igualdad de derecho a la educación? ¿Cómo impactan estas condiciones en las instituciones y en el accionar pedagógico? América Latina, aquí. América Latina, la región más desigual. Para hablar de inclusión educativa, tenemos que necesariamente pensar en la desigualdad. Y nosotros somos la región más desigual del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Donde la brecha entre la población llamada rica y la llamada pobre desde el punto de vista del nivel socioeconómico, esa brecha es muy grande, es muy desigual. Entonces, esa es nuestra gran deuda. En el reciente informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta. En este nuevo informe se amplía el concepto de desigualdad. No solo se hace diferencia a la desigualdad que existe en la distribución de ingresos de los diferentes sectores de la población, es decir, la brecha entre ricos y pobres, sino que incluye la desigualdad en el ejercicio de derechos, de género, de etnia, de autonomía, de accesibilidad académica, de acceso a la educación, que son todos los temas justamente que se van a desarrollar a lo largo de este seminario. Yo me centralizo en la desigualdad social que trae, la desigualdad social incluye todas las desigualdades, ¿sí? Y todo lo que no incluye, es decir, las desigualdades regionales, las desigualdades territoriales, los del campo y los de la ciudad, las desigualdades étnicas, los negros, los blancos, los amarillos, las desigualdades de accesibilidad, las discapacidades, las desigualdades religiosas, las desigualdades de género. Bien, se afirma en dicho informe, ¿dónde estamos? Que me perdí ahí. La desigualdad de oportunidades educativas en función del nivel socioeconómico de los estudiantes es una de las más agudas de lo que se deduce que la educación no está siendo capaz de romper el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad social. Más adelante dice, la escuela es el espacio de acceso al conocimiento y de integración social, ya que en ella se tiene la oportunidad de convivir con personas provenientes de diferentes realidades. Esto es así. Sin embargo, nuevamente estamos en un periodo a nivel regional donde se está ampliando esa brecha y que la escuela, que era el espacio donde convivían, ¿sí?, jóvenes, niños y adultos de diferentes regiones o diferentes producciones culturales, hoy ya no, hoy las aulas están bien separadas, y esto es lo que dice la UNESCO. Hoy ya ni siquiera se están juntando en el espacio áulico esas realidades diferentes. Bueno, para focalizar, y aquí está, para focalizar en las políticas y estrategias regionales que generaron inclusión y exclusión, tomé como punto de partida el coeficiente Gini, que es justamente el que mide la desigualdad. ¿Y cuáles fueron las decisiones que tomé respecto de esta conferencia? Tomé entonces aquellos periodos donde el coeficiente Gini se amplió, con lo cual la brecha se amplió, creció. Y por otro lado, aquellos periodos en la región donde el coeficiente Gini se achicó, es decir, la brecha de la desigualdad se achicó. Y entonces me pregunté, bien, ¿qué pasó? Porque en estos periodos en la región, más allá de las
individualidades y las características verdaderamente diferentes de los países, pero hay un indicador que nos dice que en esos periodos en la región hubieron más distancia entre la pobreza y la riqueza o menos. En el informe de Panorama Social del año 2000 y 2001 de América Latina, la UNESCO sostiene la pobreza, la pobreza afecta a más personas que antes. Este fenómeno, estamos hablando del año 2000, ¿sí? Este es lo que se decía en el año 2000. Este fenómeno ha sido reforzado por la persistente desigualdad de la distribución del ingreso que subsiste en la región y por las características de desempeño del mercado laboral. El mercado de trabajo ha sido relativamente incapaz de incorporar la mano de obra a la economía formal, por lo que el aumento de la informalidad y el desempleo se han visto agravados en la reciente desaceleración económica. Estamos hablando de lo publicado en esa época. Lo que ocurrió aquí, en el último trayecto de los años 90, se acrecentó profundamente esta brecha. Se analiza, dice la UNESCO, el bienio 1997-1999. En cuanto a las variaciones del coeficiente Gini, volvemos a la diapositiva anterior. Bien. Se observa que este índice aumentó en 8 países, es decir, la desigualdad aumentó en 8 países, se mantuvo en valores aproximados en 5, disminuyó en 3. Es decir, que la evolución de la distribución del ingreso en el conjunto del decenio reitera el carácter concentración que distingue desde hace ya muchos años a las economías latinoamericanas. En el informe, ahora sí la otra. En el informe 2002-2003 sobre la pobreza y distribución de ingresos en la región, la UNESCO sostiene que los países más castigados, si bien aumentó, fíjense, un 2% en toda Latinoamérica, y la pobreza extrema creció un 9%, los países de mayor deterioro de las condiciones de vida de la población fueron, y lo padecí, Argentina y Uruguay. En Argentina, en ese periodo, la pobreza se duplicó y la indigencia se cuatriplicó. Así que después voy a hablar del impacto que esto produjo en las decisiones escolares. Lamentablemente las viví, las transité, las investigué, y algunos de esos proyectos inclusión social, a partir de la inclusión social, fueron tomados por las universidades para hacerle frente a esta situación crítica importante que vivimos a principios de los 2000. Bien, entonces, siguiendo con este estudio y haciendo un barrido de Latinoamérica, empecé a ver cuáles eran las coincidencias desde el punto de vista educativo en esta profundización de la desigualdad. Y a principios de los años 90, había un optimismo pedagógico. Tomé entonces el tema de las reformas educativas que se generaron en los diferentes países latinoamericanos. Un estudio publicado por la UNESCO en torno a los desafíos que enfrentan los sistemas educativos en Latinoamérica hablaba a principios de los 90 del optimismo pedagógico que caracterizó las reformas educativas de ese momento. Se visualizaba la educación como el motor más importante de las transformaciones, que esto es cierto. La educación es motor de transformaciones. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué nos pasó? Sí, estaba todo puesto a apostar a la transformación y terminamos con escuelas empobrecidas, con docentes con un desconcierto total y con universidades cada vez más elitistas. Entonces, a fines de los 90, ¿sí?, ese optimismo fue desplazado por una profunda desación primero y por un estado de cautela después, que impregnan el debate actual.
presente y futura de la educación de la región. Después vamos a ver cómo esto se toma, obviamente, en las agendas internacionales y regionales y se empieza a hablar de inclusión. Bien, después de esta crisis profunda, no hubo otra alternativa de empezar a hablar de inclusión. ¿Qué nos está pasando? La gran contradicción de ese periodo, estoy hablando fundamentalmente de finales de los 90, fue la coexistencia del aliento al crecimiento de la matrícula escolar con una decidida política orientada a la reducción de gasto público, incluyendo la educación. Y el milagro de obtener una educación con calidad, con menor costo, no se produjo. Es decir, esto fue lo que sucedió. Se disminuyó el gasto público destinado a la educación. Entonces, se acrecentó la brecha entre ricos y pobres y entre las diferentes características de escuelas. Dichas reformas buscaban la calidad de la educación a través de una serie de medidas como transformaciones curriculares, aumento del número de horas escolares, inclusión de tecnologías. Está muy bien, pero se instalaron también unos fuertes mecanismos de evaluación que impusieron cambios en la región, concentrándose en la descentralización. En la descentralización de las instituciones educativas. Estábamos hablando de la época de la globalización, de organismos de financiación internacional que marcaron las agendas en Latinoamérica y se trataba de economizar la esfera política. Estamos en la otra, ¿no? De economizar la esfera política y devolver al mercado su función reguladora. La convicción de esa época era que el progreso educativo en América Latina era más lento que en el resto del mundo y que era necesario aproximarnos a Asia. Fue uno de los estímulos principales de los organismos de financiamiento internacional y particularmente en ese momento del Banco Mundial, que fueron y son determinantes en la relación costo-beneficio en definición de las prioridades de inversión por niveles educativos. Esto también ha influido hasta hoy, nuevamente, hasta que hoy nuevamente sea objetivo prioritario la reducción del papel del Estado en la toma de decisiones y la descentralización de instituciones escolares autónomas responsabilizadas solo por sus resultados. ¿Esto qué quiere decir? Vamos acá, hay un tema, y estaba puesto en la diapositiva anterior. Las instituciones escolares son muy importantes por las condiciones institucionales que generan para el acceso o no. Pero detrás de estas instituciones escolares están las políticas de Estado. Si estas políticas de Estado sostienen que la educación es un servicio, entonces lo que se traduce que la educación puede ser como servicio dada a algunos y a otros no. Y la educación también se mide por ganancias o esto que retribuye en el mercado. Si el eje está puesto que la educación es un derecho, hay una responsabilidad ineludible de los estados a hacer todo lo posible para que todos los ciudadanos y ciudadanas accedan a ese derecho. No se puede soslayar la responsabilidad que tienen los estados y cómo impacta esto al interior de las aulas. Porque ¿dónde va a impactar? Va a impactar en aquellos niveles socioeconómicos o en aquellas regiones donde si no está el Estado, no está nadie. Esto es lo que pasó con el tema de las reformas en ese momento, particularmente en Argentina, que tenemos una tradición de educación pública muy importante. Estaban las escuelas nacionales, y las escuelas nacionales eran la garantía de que la nación argentina estuviese en la última escuela de Jujuy como en la última escuela de Tierra del Fuego. Cuando desaparecieron
las escuelas nacionales porque el Estado se sacó de encima la responsabilidad de garantizar ese derecho a la educación y pasó a la responsabilidad de los ayuntamientos, provincias, municipios. Y no todo, es una región, la América Latina desigual y Argentina también. Entonces tenemos municipios, ustedes los llaman ayuntamientos, muy pobres y otros muy ricos, como la ciudad de Buenos Aires. La conclusión de eso es que se acrecienta la desigualdad al interior también de la región. Entonces teníamos escuelas verdaderamente muy pobres, donde sí llegaba el Estado, y el Estado llegaba atendiendo a la diversidad cultural inclusive, a la cuestión bilingüe, con los pueblos originarios. Ahí dejaron de existir. No es lo mismo el poder económico que tiene, por ejemplo, la provincia de Catamarca, la provincia de Jujuy, que el poder económico que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta ausencia de Estado, esta descentralización, acrecentó la brecha. Y la calidad al interior de las escuelas. Y la relación de los docentes con los estudiantes. Por otro lado, también en este periodo se fortalece la noción de Estado evaluador. Me saqué el problema de las escuelas, de garantizar el derecho a la educación, porque es un servicio, cada cual atiende su juego. Pero, no, ojo, como los organismos internacionales me piden que rinda, tengo que evaluar con parámetros que se instalan desde afuera. Esos criterios evaluativos no cuestionados y dados como cuestión santa, se aplicaron indiscriminadamente en la región. Se medía con el mismo estándar a la escuela de Jujuy que a la escuela de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la medición, el resultado de esa medición, ¿cuál va a ser? Algunas escuelas las tienen que cerrar porque es un gasto que no funciona, no responde, da pérdida, es una pérdida. La escuela de Jujuy, desde el punto de vista del mercado, da pérdidas. Y la escuela de la ciudad de Buenos Aires, de ciertos barrios de la ciudad, da ganancias. Ganancias que impactan en el mercado. Esta es la brecha de la desigualdad con la desazón al interior de las instituciones. Ese Estado evaluador instala en toda la región los mecanismos centrales de evaluación del gobierno, que hoy cambiaron en la región, pero en ese momento medían esto, ¿no? El tema de cuando una escuela no daba los estándares, tenía que cerrar, una escuela que daba con los estándares permanecía abierta. Otra de las cuestiones, entonces, ¿qué pasaba aquí? No, vamos a la anterior. Estado evaluador, calidad. Bueno, si hay un término que tiene una anemia semántica contundente, es el término calidad. ¿Qué queremos decir con calidad? Todo lo que no sabemos qué es, le ponemos... Ahora empezamos con la inclusión, que por suerte estamos atendiendo, la inclusión incluye muchas cuestiones. Pero el término calidad lo estamos usando ahora, lo usamos en los 90, lo usamos... Que por otro lado es un término que viene del sector empresarial. ¿Bien? Calidad total, calidad de la eficiencia de resultados. Bueno, es importante usar el término calidad. Nosotros en la Universidad de Avellaneda decimos, es una institución de calidad, porque si no, no existimos. Pero bueno, tuvimos que hacer un proceso de concientización entre nuestros docentes, nuestros estudiantes, para debatir qué entendemos por calidad y qué entendemos por inclusión. No es lo mismo la calidad de esa época con la calidad de la época que viene después. Una cosa es la calidad en términos de eficiencia y eficacia para el mercado y otra cosa es la calidad en términos de consistencia entre las metas y proyectos institucionales con la resolución de las mismas. Son dos formas de evaluar y de ver la calidad. En una se miden pérdidas y ganancias y en otra se mide un proyecto educativo que implica la inclusión cultural y el achicamiento de las brechas.
Cuando se habla de méritos, y acá de méritos individuales, el individualismo posesivo que se fomentaba en esa época y el Estado ausente, se omitía, y esto lo puse en cursiva, el tema de los códigos restringidos y elaborados. Y acá sí vamos a las aulas, a lo que ustedes como docentes o futuros docentes van a estar viviendo. ¿Qué quiere decir códigos restringidos y elaborados? Vamos a volver a la escuela de Jujuy y a la escuela de la Ciudad de Buenos Aires. La inclusión social, desde el punto de vista educativo, tiene que promover el acceso a la educación como derecho y la posibilidad de que esos niños y jóvenes que vienen de un sector social con códigos culturales restringidos, con poco acceso a niveles acá cognitivos, ¿sí? O elaboraciones cognitivas superiores, porque el contexto les restringió esos códigos, tenemos como instituciones en pos de la inclusión la obligación de permitir que esos jóvenes o adultos en el sistema accedan a códigos elaborados de la cultura. Solo a través del acceso de los códigos elaborados de la cultura, esa gente va a aportar al crecimiento y desarrollo de cualquier país, y por supuesto personal. Entonces, lo que se ocultaba acá es justamente esto. Entonces, los docentes también, esto impactaba en la concepción de los docentes y dónde querer trabajar. Además de la desazón, de la pérdida de empleo, de los bajos salarios, estaban los docentes para escuelas pobres y para escuelas ricas. Estaban los profesores con estatus y los profesores que iban a las escuelas de los barrios calientes. Dice así, ¿no? Y aparte estaban los códigos, los de las escuelas de los barrios. No estaba el derecho de promover esta clara meta al acceso de los códigos. Y había también un tema del rol del profesor y del docente que era instalarlo en una racionalidad técnica. Si vivimos la historia de los manuales dando recetas y las editoriales llenándose de dinero, ¿qué pasaba? Bueno, empezaban, porque eso se instaló en esa época, después siguió. Los estudiantes de acá tienen que leer el listado de actividades, el listado de cosas, los dibujitos que tienen que hacer. Entonces lo único que tenía que hacer es seguir lo que el manual me marca, en todo caso lo que marca una editorial. Eso es instalar a un docente de una racionalidad técnica. Fabuloso. Entonces no tiene ningún sentido que hagamos la carrera de educación. Le dejamos a los expertos la función de pensar por nosotros y dejamos de pensar y de participar en ese proceso y que es nuestra responsabilidad. Esto no quiere decir que no tengan que existir, por favor. Y no quiere decir que tampoco tengan que existir los protocolos, deben, pero nosotros tenemos la responsabilidad de mirarlos con mirada crítica, pero no crítica para destruirlo, crítica para superarlo y aportar desde nuestro conocimiento. No existe reforma educativa sin la participación de los actores que están en las instituciones, ¿sí? Es muy importante porque nosotros sabemos desde adentro de las aulas qué es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo no ocurre fuera de las aulas, ocurre ahí, y ahí es donde se produce el proceso educativo. Por supuesto, esto, como vimos, tiene y debe estar contextualizado en la posibilidad de acceso o no. Entonces, corrámonos de una racionalidad técnica y asumamos una racionalidad práctica en el hacer y en todo caso emancipadora en la reflexión. Bueno, voy a tomar, yo no sé cómo estoy con el tiempo porque tengo que subir un poco. Bueno, esto es sencillo porque quiero meterme justamente en la Universidad Nacional de Avellaneda y en las características de las políticas de inclusión en los otros países. Voy a saltar entonces el caso de la escuela y después, ¿qué cambió? ¿Qué cambió del 2013 al 2013? Y fíjense que cambió, algo cambió en la próxima, la otra. Fíjense que cambió. Es bien interesante. Y entonces vamos a aquí. Retomando el coeficiente de Gini,
observamos que en 13 de los 14 países seleccionados, la brecha entre ricos y pobres se achicó considerablemente. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a lo otro. Las políticas de Estado que acompañaron a la inclusión educativa en Argentina fueron las siguientes. ¿Qué pasó? Es lo que decía antes. Decía que el Estado en la región se hizo presente en una concepción de que la educación es un derecho humano universal y el Estado es responsable. Y fíjense, hubo una financiación importante, una distribución del Producto Bruto Interno destinado a educación. En los 90 estábamos cerca de los 2,3, ¿sí? Y llegamos a los 6,5, una cuestión así, fíjense qué diferencia. Pero aparecen algunas leyes, estas son algunas para mencionar. Ley del financiamiento educativo, Ley Nacional de Educación, que establece que la educación secundaria, entre otras cosas, es obligatoria. Diseño e implementación de políticas socioeducativas por parte del Ministerio de Educación. Conectar igualdad e inclusión de la tecnología obligatoria a las escuelas, asignación, no solo educativas, sino sociales, ¿no? Y hubieron muchos planes. Educación como derecho bien público y social, declaración de la Conferencia Regional de Ministros que se va a dar ahora el año que viene en Córdoba, Argentina, por ser la reedición de alguna forma de la reforma universitaria del 18. Las universidades públicas en el año del Bicentenario. El Consejo de Rectores de Argentina es el CIN, Consejo Interuniversitario de Rectores, señala: a 200 años del primer grito de libertad, las universidades públicas nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional sentimos la necesidad de renovar nuestro compromiso para con la nación. Entendemos que el pueblo de la República Argentina nos demanda hoy más que nunca aportes que contribuyan significativamente al logro del desarrollo sustentable, soberano y justicia social. Fíjense, el discurso cambia inclusive al interior de las universidades y aparece una cuestión importante, que es que la universidad, y en la región también está sucediendo esto, asume la responsabilidad social de meterse en la problemática y tratar la inclusión. Así nacen las... Bueno, acá un poco para la siguiente, para ver qué cambió la otra. Gasto, dice, yo digo inversión, obviamente, público en educación en los diferentes países, ¿bien? En ese periodo. ¿Sí? En ese periodo es el gasto. Fíjense cómo subió considerablemente el gasto, la inversión dedicada a educación. Por supuesto que entonces esto va a generar que la brecha se achique, que no es mágico. Los números, los indicadores nos dan un dato. Cuando empezamos a preguntar el por qué, averiguamos que aparecen estas cosas. Y entonces vamos ahora sí a la Universidad de Avellaneda, que es la Universidad del Bicentenario. En ese momento se instalan las universidades del Bicentenario en el año 2010 por una política de Estado, que son universidades que se asientan en el conurbano bonaerense. Está la ciudad de Buenos Aires y alrededor de la ciudad está el conurbano. Así, en el Gran Buenos Aires asiste una población importante de gente que queda excluida del mercado de trabajo formal, y entonces en esta lógica nosotros como Universidad Nacional de Avellaneda y como Universidad del Bicentenario asumimos el reto de que la educación universitaria es un derecho humano, un bien público y gratuito. Y entonces nuestro reto fundamental fue superar el modelo de universidad aislada y modificar las formas de gestión tradicionales e integrar la universidad con el territorio y la inclusión con calidad. Pavada de desafío al que la universidad no estaba acostumbrada, y sobre todo viniendo de la época donde la meritocracia era lo más importante. Ahora voy a centrarme entonces, en función de este desafío, hubo desde el diseño un plan de desarrollo académico
que incluía la integración de diferentes prácticas en pos de la inclusión. Un programa de articulación, apoyo, ingreso y permanencia y retención, apoyo y seguimiento de la enseñanza, actualización curricular y flexibilidad y compromiso social, producción de conocimiento y transferencia de la política universitaria, que es la que sigue, la diapositiva que sigue. A otra. Ahí. Bien. Estas son las estrategias que desde la universidad, desde la Secretaría, desde la Vicerrectoría Académica, empezamos a trabajar para atender a el 80% de estudiantes que ingresaron como primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, el dilema acá es, nuevamente, ¿cómo hacer para que estos estudiantes reciban una educación de calidad en todo sentido, ¿sí? En cuanto a coherencia y a poder acceder a los códigos elaborados que requiere cualquier formación universitaria, pero también cómo hacer para meternos en esa brecha de los códigos culturales que no eran elaborados. Entonces tuvimos que trabajar con muchas estrategias que complementaban y apoyaban y seguían el accionar de los estudiantes. Por un lado, con un sistema de trabajo con las escuelas secundarias de la región, trabajamos con los docentes de las escuelas secundarias dentro de las escuelas, este es para otra charla, trabajamos con la generación de diseños curriculares flexibles para hablar de la inclusión y del trabajo social comunitario y trabajamos también con un sistema de acompañamiento, fundamentalmente en los primeros años de la universidad, nosotros llamamos acciones complementarias para los casos donde no se accedía a lo que requiere la universidad, hubieron un montón de mecanismos que acompañaron, tutores, talleres, becas, accesibilidad. Bien, y voy a centrarme, bueno, estos eran programas, voy a centrarme acá. En el programa de seguimiento a la enseñanza, entendemos que la inclusión no solo se reduce también a atender a los estudiantes, sino que además atender a los docentes. ¿Qué es lo que ocurre con los procesos de enseñanza? Vimos que si nosotros ponemos todos los esfuerzos desde la secundaria, desde esos estudiantes, pero ingresan a la universidad y los docentes los echan de las aulas, es un esfuerzo que no tiene mucho sentido. Pero nosotros, los docentes universitarios, la verdad que salvo ustedes que son de educación, estamos hablando de la universidad y de todas las profesiones, y la verdad que no estamos habituados a pensar la enseñanza. Estamos habituados a saber la profesión, pero no cómo se enseña. Entonces, el qué y el cómo se enseña fue nuestra prioridad de trabajar con esos docentes. Y en el trabajo con los docentes, tomamos un sistema, ¿sí?, de seguimiento tripartito. Por un lado, para hacer este seguimiento, tenemos un sistema de encuesta a estudiantes, donde los estudiantes justamente nos dicen cómo son esas clases. Los docentes presentan sus programas de enseñanza y hay una sistematización y una combinación de los datos y esas coincidencias. Trabajamos con cada docente esas evaluaciones de proceso y cuando vemos que hay problemas, trabajamos planes de mejora con los docentes también, ya sea a través de capacitación, ya sea a través de tutorías con los mismos docentes universitarios. Ojo, fue fácil porque la universidad es nueva y los docentes entraron en ese círculo, porque somos los mismos docentes que veníamos de otras universidades y somos difíciles los docentes universitarios, sobre todo pensando que el tema educativo es como un desprestigio. Y pasa la rareza de que los profesores de la Universidad de Avellaneda asisten con un nivel de participación altísimo a las jornadas docentes, que no son obligatorios, pero se instalaron 2 veces al año, y un espacio de reflexión a fin de año
que tiene que ver con las prácticas, las buenas prácticas de la enseñanza. Desde que se inauguró la universidad, trabajamos 2 veces por año jornadas con ejes temáticos. Un tema fue la calidad, un año fue la calidad, otro año fue la inclusión, otro año la evaluación, otro año las propuestas de enseñanza. Y ahí los profesores y profesoras de la universidad discutimos nuestras concepciones. ¿Qué creemos que es la inclusión? ¿Qué creemos que es la calidad? Y en esta discusión surgen cosas. Finalmente surgen buenas prácticas de la enseñanza y a fin de año nos reunimos como en una especie de gran ateneo para mostrarle a los demás qué nos salió bien en la enseñanza y ahí aprendemos mucho, cuáles fueron nuestras buenas prácticas. Fíjense en la participación de los docentes la próxima. En estas jornadas, ¿sí? Fíjense que, bueno, obviamente acá éramos poquitos además, ¿no? Pero fíjense en estas últimas, y estas son voluntarias, ¿sí? Llegaron a participar 350 docentes de la universidad en la participación de las jornadas. Y en la Expo Enseñanza, que es la próxima, que es el espacio donde muestra a los docentes lo que les sale bien, la otra. También hubo un nivel de participación importante. Para no aburrir con estadísticas, lo que quiero concentrar la atención es que esos programas de apoyo, que también implican muchos ejes, esos programas de seguimiento de enseñanza, esos programas de visualizar los planes de estudio, tienen que ser pensados integralmente y que son posibles porque hay una política de Estado y una política institucional que los promueve. Miren, yo ayer les decía, faltan 10, bueno, solamente esto, ayer les decía a mis colegas, en lo personal, ¿qué es lo que me pasó? Yo vengo de una mega universidad a la cual estoy eternamente agradecida, pero lo que pasaba en ese contexto es que todos los años de investigación, que fueron muchos, claro que servían para engrosar mi currículum. Y yo contenta, ¿no? Cuando me convoca el rector de mi universidad para armar con mis colegas los principios de esta nueva universidad, y bueno, yo entré en el dilema, ¿qué hago? Estoy en la Universidad de Buenos Aires, voy a la Universidad de Avellaneda, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, me pareció que fue un desafío muy importante y allí fuimos. ¿Y qué sucedió? Sucedió que me dijo, hazlo. Todos los años, no estaba yo sola, hubo un equipo en todas las situaciones, obviamente. Todos los años de investigación, de construcción de conocimiento, de analizar, de ver, se vehiculizaron en una universidad a partir de decisiones políticas de la gestión. Hacer andar la producción del conocimiento en la gestión. Y estas cosas, yo estoy hablando de mi vicerrectoría, pero en toda la universidad fueron así. Es decir, cómo se toma desde una política universitaria, desde una política regional, desde la presencia del Estado, para que esto funcione y sea productivo. El trabajo con los docentes, el trabajo con los estudiantes, el trabajo de articulación, el trabajo de inclusión. Y finalmente, para terminar, la frutilla del postre, les voy a decir que en el año 2014, nuevamente, el rector de mi universidad, conociendo que en los 90 trabajé tanto con muchachos y muchachas en situación de riesgo educativo, me dijo, bueno, Julia, me vas a matar, porque así me dijo, pero te lo tengo que decir. Del gobierno nacional nos invitaron, esto fue en el 2014, a las universidades que queríamos, a instalar una escuela universitaria en un barrio caliente. En el medio del barrio una escuela universitaria. Escuela universitaria que son escuelas de élite, escuelas con códigos muy elaborados. Pavada de desafío. Y allí fui a instalarme un año en el medio de ese barrio, tratando de construir y abrir la escuela. Les puedo asegurar lo que puede hacer una decisión política,
Y el conocimiento y la producción de la universidad en el medio de un barrio llamado Caliente es inédito. En algún momento escribiré aquellas memorias. Ella me dice que le cuente. El primer día de clase yo entré y viene un muchacho y me pone un revólver acá. No voy a reproducir los insultos que me dijo, por supuesto, yo no. Y en ese momento yo sentí, y le puedo asegurar, no sé qué me pasó, pero sentí que la responsabilidad era nuestra como adultos. Y sentí una pena por ese muchacho. Y le dije, yo estoy acá porque quiero estar acá, porque yo te quiero y quiero acompañarte y que me acompañes. Yo estoy acá porque te quiero, no porque necesito estar acá. Bajo el arma, el lema de la escuela es: no nos cuidemos de los jóvenes, cuidemos a los jóvenes. Así fuimos. Les puedo asegurar, me pone piel de gallina, en 6 meses, les mostré el video, ese muchacho estaba tocando el violín. Yo ahora les voy a mostrar, fueron muy impactantes estas experiencias, pero es el trabajo de un grupo, de un equipo de trabajo, de la universidad y una escuela que, como es autónoma y dependía de la universidad, pudo salirse de los ejes de la burocracia escolar. No estaba el inspector que decía, hay que hacer esto, esto, esto. Los diseños curriculares los pusimos nosotros por trayectorias, pensando en cada situación. Insisto, hubieron decisiones políticas que posibilitaron esto. Hoy esa escuela está desfinanciada por la nueva política de Estado y estamos haciendo campañas nuevamente como en los 90, viendo de dónde sacar plata, porque no está financiada y estamos tratando de que se sostenga porque es muy importante. Y yo les voy a mostrar un video, a ver, no sé cuál es el video, a ver, perdón. Bueno, les quiero mostrar, es muy cortito para terminar, es la síntesis de lo que hace espera un poquito. Este video se hizo hace 15 días más o menos. ¿De qué se trata? Estos son los chicos de los barrios que empiezan a tener acceso a códigos culturales elaborados gracias a que hay una universidad presente. Este era un proyecto, un programa del Estado Nacional, que era la Orquesta Juveniles del Bicentenario. Desapareció, porque desaparecieron las áreas socioeducativas del Ministerio. Al desaparecer las áreas socioeducativas, la Universidad de Avellaneda toma la orquesta y trata de sostenerla. Se está sosteniendo por un programa especial de la Vicerrectoría Académica hasta conseguir otros niveles de financiamiento. La música, entre otras cosas, sacó a los chicos de la delincuencia. Esto ya no existe como política de Estado, existe como política universitaria y estamos tratando de sostenerla. En una campaña importante, también tratando de promover la apertura de la orquesta en otro barrio, llamada Isla Baciel, de los curas en pos de la pobreza, se interesó por esto, ¿sí? Porque fue muy impactante, el medio de comunicación hegemónico y más golpista que pueda haber, que es TN. Y sin embargo, fue tan impactante este resultado que hasta ese medio TN, hace una semana, saca esto y está hablando del desfinanciamiento que el Estado Nacional está produciendo en esto. Conclusión, los chicos están empezando a delinquir y nosotros como universidad aislada no vamos a tener mucha fuerza si no este apoyo estatal. Y esto es lo mismo que ocurre en la región. Es cortito, pero es interesante el relato de los chicos donde también hay adultos. La señora que habla es la cocinera del colegio.
terminar el ensayo. Los chicos se quedan un minutito más para hablar. Ellos son los chicos de la Orquesta Infanto Juvenil de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad de Avellaneda. Tienen su propia orquesta y además ahora están organizando un concierto solidario que va a tener como figura invitada nada más ni nada menos que al maestro Miguel Ángel Estrella, para que esta orquesta replique en otra orquesta Infanto Juvenil, pero de Isla Maciel. Así que vamos a conversar con los chicos que son los protagonistas y con sus profesores. ¿Primera experiencia como músico? Sí. Bueno, ¿y qué tal el director? Bien. El instrumental lo elegí yo, ¿Por qué te gustó el violín? y porque me gustó tocarlo. ¿Cuánto hace que tocas el violín? Hace un mes. ¿Es la primera vez que tocas un instrumento? Hace 6 meses. Y es el sueño de todo el barrio, que haya una orquesta. Y se cumplió después de 20 años, pudimos que los chicos tengan un instrumento, que creo que lo mejor que les pasó. Es otra forma de comunicarse que tienen ellos. ¿Habías tocado alguna vez? No, nunca. Siempre soñé con un violín, que sea uno en el barrio. Y mira cómo se multiplicó. No tiene nada que ver la edad, tiene que ver las ganas. Porque siempre está a tiempo de aprender. Es un laburo, la verdad, que con bastante dedicación. Florencia, ¿cómo va el violín? Bien, ¿Te resultó fácil, difícil? difícil. ¿Practicás mucho? ¿Ensayás mucho? Sí. ¿Te ensayan en equipo? Sí. ¿Cuántos meses hace que vienen a la orquesta? Hace poquito yo vengo, pero ellos ya estaban antes. ¿Y te sumaste bien al equipo? Ensayamos mucho, nosotros, entre todos. ¿Habían tocado antes algún instrumento? No, yo no. Yo empecé con esto y me gustó esto y seguí con esto. ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Y tu instrumento cuál es? El violonchelo. ¿Lo elegiste vos? Lo elegí yo. Pero este violonchelo es casi más alto que vos. ¿Te manejás bien? Sí. ¿Estás contento con tocar? Sí. Esto empieza en el 2008 a nivel nacional y del 2008 al 2015 se consolidan alrededor de 400 coros y orquestas que eran coros y orquestas para el Bicentenario. La orquesta esta de Wilde fue una de las últimas en abrirse, que empezó en la Isla Maciel. Y la verdad que me gusta mucho venir a la orquesta porque es un espacio donde me puedo liberar y puedo compartir con mis amigos. Y la verdad que es maravilloso, es algo muy lindo. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 14. Y ya sos un veterano del cello. ¿Y soñás con ser músico después? Sí, me gustaría mucho ser músico. Fila de percusión de la orquesta, tenemos el xilofón, el loquen y acá ya empezaron a desarmar el set de percusión con redoblante, bombo, platillo. Estos instrumentos son como una delicatessen, parecen difíciles, sin embargo los chicos se los ve relajados, sueltos, compenetrados. Y lo disfrutan y aprenden, le ponen onda, entonces aprenden fácil y rápido. ¿Te gustaría seguir tocando? Sí, quiero ser profesora de música. ¿Preparado para el concierto? Sí, más o menos, siempre para... Listo para ir a tocar. Ese es el espíritu de un músico. Sí, es lo importante, lo que siempre tiene que haber en una banda, ¿no? Es algo que llega al alma, ¿no? Porque los chicos están brillando, los chicos sienten que en realidad otro mundo es posible. Porque lo vemos en ellos, no solo con este proyecto de orquesta, vemos también con el ingreso, con el aula, con la contención, bueno, y también con la calidad educativa, ¿no? Que es un compromiso firme que tiene. ¿Cómo se cuida este instrumento que es un trombón? Estos son trombones, sí. Esas son trompetas. ¿Cómo se cuida? Se cuida con agua, limpiando la boquilla siempre, después de tocar. Y se afina, no, se cuida como tu novia, se acaricia, todo. Claro, como viste, como dicen, la guitarra no se presta como la novia, como la mujer. Exacto. El aplauso. A pesar de que se comparte acá en la escuela, pero sí, se lleva una trompeta y estudia. Si vos te pones a pensar y lo tomás serio, esto te puede generar laburo más adelante o un futuro aparte. Y nada, encontrar muchas cosas, es algo muy lindo. Tratar de mejorar siempre creciendo, aprendiendo de lo más mínimo
todo suma, como decía él, a conseguir algo, a sacarle su fruto al arte, porque es el fruto del arte. Se puede abrir el otro proyecto en Isla Maciel, así que bueno, estamos ahí con mucha gente que nos está dando una mano. Entre ellos el maestro Estrella, nada menos. Sí, también, él está, bueno, el domingo ahora que vamos a compartir escenario con él, estábamos muy contentos. Y bueno, vamos a ver si es posible que se pueda abrir la otra orquesta. La verdad que es para la orquesta es un honor, para los chicos está buenísimo. Y bueno, y principalmente destacar lo que pasa con los pibes acá, que vienen a la escuela doble turno y se quedan en la orquesta. No podemos nunca pensar en que esta cuestión regional es aislada. Siempre está relacionada, no sé si por ahí la palabra es conspiración, pero siempre está relacionada con intereses que exceden a la región. Y los intereses siempre son económicos, ¿no es cierto? Yo siempre digo, la guerra de Troya, lamento decirles, que no fue por el rapto de Helena. Entonces, los brillitos que venden no son por una cuestión afectiva. Hay cuestiones fuertemente económicas que producen en la región estas nuevas políticas en contra de otras, porque nos estaba yendo bien, pero quedó truncado un proceso. Y sí, son cuestiones estratégicas mundiales que van más allá de la región. Yo entiendo que sí.